un personaje que tiene connotación internacional o nacional, y lo toma como ejemplo muchas veces. Pero todo ser humano, por su naturaleza, es pecadora, por su naturaleza es limitada, por su naturaleza no tiene exactamente qué aportar en cuanto al individuo, en cuanto a la identidad del ser humano. Por eso el Señor nos incita y nos lleva. Recuerda que Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, el mejor modelo que podemos tener o que puede tener un ser humano y el mejor modelo perfecto es Jesús. No son los papás, no son las mamás, pero míreme a mí que yo, es Jesús. No son los empresarios que dicen a sus empleados: pero mire cómo yo me esfuerzo. Es Jesús. El modelo por excelencia es Jesús. Y si aprendemos a imitar a Jesús, entonces nuestra vida va a cobrar una connotación y una identidad mayor, y un propósito mayor, y una honra mayor. El secreto es mirarlo a Él. Por eso, por otra parte, dice: puesto los ojos en Jesús. Nos incita, nos lleva, nos motiva a mirarlo a Él. Por eso, cuando aprendemos a mirar y seguir el modelo por excelencia a Jesús, entonces no vamos a tener frustraciones, no vamos a tener resentimientos con personas, porque no tenemos la expectativa en personas, tenemos la expectativa en el perfecto. Porque si nos comparamos, si uno se compara con un miembro de una banda criminal, pues uno es un santo, ¿cierto? Y a veces nos gusta compararnos con personas: no, pero es que yo no soy así. Pero si nos comparamos con Jesús, ¿cómo quedamos? Y es el reto, es el motivo y es el llamado. Compararnos con el modelo perfecto. ¿Sabe para qué? No para sentirnos mal, sino para crecer, para ayudarnos a desarrollarnos como personas. Y es por eso que ese propósito dice, por ejemplo, el versículo 5, estamos en Filipenses 2, cuando diga versículo es Filipenses 2. Si nombro otra cita ya la nombro completa, pero cuando diga versículo es Filipenses 2. Dice: haya pues en vosotros, esta es la esencia de este capítulo y de toda la carta prácticamente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este versículo precisamente es el texto principal del segundo capítulo, como acabo de decir, porque inicia la porción fundamental sobre la humildad de Cristo. Es el punto culminante o principal de toda la epístola. Dice: haya en vosotros este sentir. Bueno, ¿cuál sentir? Porque pone a Jesús. Estamos recordando y entramos ya, ayer comenzó la Navidad, ¿cierto? Qué bonito, y tan bonita, las luces, todo eso es muy hermoso y chévere, el compañerismo, la amistad, la familiaridad, etcétera. Pero olvidamos lo fundamental. ¿Qué celebramos? Esa es la humildad de Jesús. Estamos celebrando, en Navidad se celebra la humildad de Jesús, ya que el Verbo se hizo carne. Qué humildad de Dios directamente. Pero dice: haya en vosotros ese sentir. O sea, aquí encierra la lección del apóstol Pablo. Él desea imprimir en los lectores, en los oyentes, él desea imprimir aún en los filipenses, imprimir esa palabra para que imiten. ¿Qué podemos imitar? Porque si miramos del 5 al 11 vemos algo muy fundamental. Pero ¿qué podemos imitar? ¿Cómo imitamos o qué imitamos de Jesús? Bueno, imitamos mucho, pero resumámoslo en 3 aspectos. La humildad, qué tremendo, imitar la humildad, porque el ser humano, su base, la característica del ser humano es el egoísmo y el orgullo, que eso lo lleva a la idolatría. Entonces, ¿qué podemos imitar? La humildad, imitar la obediencia. ¿Cuánto nos cuesta obedecer a Dios? Y nos cuesta también
Y la otra que podemos imitar de Jesús, dijimos que mucho, pero se ha resumido en tres aspectos, y la obediencia al Señor. Humildad, tremendo. Obediencia y disposición al Señor. La tercera, disposición al Señor. ¿Cuánto estamos dispuestos al Señor? Por eso, desde su nacimiento hasta su muerte, Jesucristo fue un ejemplo vivo de humildad. Él demostró esta virtud no solo con palabras, sino con hechos. Por eso los fariseos decían, mírelo allá, se unta con pecadores, con prostitutas. ¿Por qué? Porque él se bajaba al nivel de las personas para poder hacerlas entender y rescatarlas de la posición en que estaban. Ejemplo, la samaritana. Y podemos mirar muchas mujeres y muchos hombres de las cuales Dios bajó, como el Zaqueo, el ladrón ese, el que robaba impuestos y sacaba mucho y que lo tenían odio, se bajó y estuvo comiendo con él y lo transformó. Qué lindo el Señor, eso es humildad. Por eso podemos aprender mucho de él. Aún su enseñanza fue completa. Él no hablaba por hablar. Lo escucharon sus parábolas, lo escucharon sus sermones, pero también lo que él decía, ser luz, y Jesús fue luz. Sean sal, Jesús fue sal. No hagan caso a los fariseos, a los religiosos. Jesús no habló ni predicó de religión. Por eso el cristianismo no es una religión. Jesús no vino a establecer religión, ya estaba. La religión ya venía de años y varias y por todos. Por eso, mis amados, Jesús vino a establecer los principios y valores del reino de Dios. Entonces, aún los profetas del Antiguo Testamento lo presentaron en su venida como un ejemplo. Miremos a Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 predice su entrada triunfal a Jerusalén diciendo, he aquí, Zacarías, mire, alégrate hija de Sión, da voces, etcétera. Pero dice, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo, Salvador, justo, mire cómo viene, Salvador, ¿y qué? ¿Y cómo? Humilde, justo, Salvador y humilde, cabalgando sobre su asno, sobre un pollino hijo de asno. Y vemos también todo, y bueno, aparte de los primeros como 15 versículos de Isaías 53, que nos habla lo más importante al Hijo de Dios como un siervo, no como rey, como un siervo sufriente. A veces muchos, aún en el contexto cristiano, y se predica, es que tú tienes un poder interno, saca lo que hay en ti, porque tú eres el rey, tú eres el hijo del rey y tienes que vivir como rey, pero se olvida predicar, tienes que vivir como siervo. Wow, eso no nos gusta. Jesús nos dio el ejemplo. Él vivió como siervo, siendo objeto de sufrimiento y de humillación. Por leerse de 53, el versículo 7, por ejemplo, dice, versículo 7, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Humilde. Él no reaccionó. Oiga, respete. Quite mis manos, quite sus manos sucias de mí. Yo soy el rey de los cielos. ¿Cómo se atreve a insultarme? No, él era el rey de los cielos, pero él guardó silencio, dejándonos ejemplo a nosotros. En medio de las tribulaciones, de las afrentas, de los momentos de crisis, ¿cuál es nuestra reacción? Con cuánta exactitud el profeta, utilizando casi las mismas palabras de Pablo allá, nos habla ya, miremos un momento, Isaías 53:12, por ejemplo. Mire que dice que por tanto yo daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos por cuanto demandó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los reyes, fue contado con los prepotentes, fue contado con los famosos, fue contado con ¿quiénes? Los pecadores, dice ahí, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. Pablo dijo, hablando de los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Wow. Y cuando se nombró con los apóstoles, dijo, yo fui el último de los apóstoles.
Él aprendió de Jesús la humildad. Cuando trataba con los pecadores dijo, no, es que esos pecadores hay que hablarles claro y llanamente para que se arrepientan. No, digo, no, un momentico, yo soy el primero de los pecadores. Yo soy peor que ellos. Y cuando se habló de los apóstoles y los apóstoles y que es que ellos son unos grandes, yo también soy parte de ellos. No, dijo, yo soy el último de ellos. Ellos son los que tienen la preeminencia. Esa actitud de humildad es la que nos lleva a nosotros a fortalecer nuestra autoridad con Dios. Y con toda autoridad podía el Señor Jesús decir a sus discípulos, allá en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy humilde de corazón. Tremenda palabra. La humildad siempre ha sido remunerada y bien vista por Dios. ¿Por qué lo ve Dios? Dios, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Por qué somos tan orgullosos nosotros? ¿Por qué somos tan soberbios? Bueno, digo nosotros hablando de iglesia, no estoy hablando del mundo, afuera. Afuera domina al pecador, lo domina el pecado. Es un principio gobernante de iniquidad. Pero dentro de la iglesia cristiana todavía hay mucho que trabajar en nosotros para enfrentar nuestro orgullo, para enfrentar nuestro egoísmo. Es que a mí no me gusta, es que me parece, es que yo, y reaccionamos de miles de formas. Estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. A eso Dios nos enseña y a eso Dios nos lleva. Mire que a través de la Biblia Dios nos enseña mucho sobre la humildad. Para unos pasajes rápidamente, ahí en el Salmo 51:17, el Salmo 51:17, mire, dice, Él no rechaza ¿a quiénes? A un corazón orgulloso. Él no rechaza un corazón orgulloso ni prepotente, ¿cierto que dice así? No, ¿cómo dice? Él no rechaza a un corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Él no desprecia. Leyendo un salmo, el Salmo 7, creo que dice la palabra que Dios anda con el impío bravo, o sea, Dios anda con el impío todos los días. Él anda airado contra el impío todos los días. Pero a alguien, mira lo que dice, que se humilla, que reconoce su actitud, reconoce delante de Dios su posición. Señor, es que a nosotros como pastores, cuánto nos cuesta entender a cada uno. Y a veces nos toca ir al trono para no enfrentar. Y uno quisiera dejar todo tirado. Tanto que se hacemos y tanto que esto. Y mire con los que sale, Señor, pero es que hay que ir al trono. Y ahí es cuando aprendemos de Jesús. Y cuando el Señor dice, bueno, ¿y usted por qué está sufriendo? Yo sufrí terribles cosas. Bueno, sí, Señor. Porque un corazón humillado no desprecia a Dios. ¿Cómo está tu corazón? Mire, primera de Pedro 5:5 dice que Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué? Da gracia a los humildes. Wow. Dios resiste a los soberbios. Por eso ahora aquí Pedro nos enseña, nos advierte, revestido de humildad. Esa es una vestidura que tenemos que tener. ¿Cuántos de nosotros cometemos tantos errores? Yo soy el primero que levanto la mano. Pero ¿cuántos reconocemos esos errores? La diferencia. Todos cometemos faltas y delante de Dios cosas. Pero es que el problema no es cometerlos, el problema es la actitud que tengamos frente a ello. O seguimos igual como si nada, o verdaderamente vamos al trono y reconocemos delante de las personas. Eso es humildad. Por eso Él ha prometido exaltar, dice Salmos 147:6, dice que él ha prometido exaltar a los humildes y humillar a los impíos. Mire, Él exalta al humilde, pero humilla a los impíos hasta la tierra. A veces las formaciones, a veces las crisis y los sufrimientos nuestros también se debe a ello. Porque Dios está quitando y mochando. ¿Puedo decir esa palabra? Sí, ya la dije.
como quitando, para que no diga mochar, sino más bien, más técnicamente, arrancar, quitar, ¿sí ves? Pero cuando uno está, que arrancar y ni que nada, están mochando. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Nos duele. ¿Pero qué está haciendo Dios? Nos está quitando orgullito, nos está quitando cosas que tenemos, porque todavía nos falta hacer más trabajar con la humildad. Proverbios 22, 24. Bueno, y estoy dejando solamente la parte de qué introducción solamente, pero estamos mirando el ejemplo de Jesús, el tema que vamos a seguir estos domingos, el ejemplo de Jesús. Por eso, mis amados, Proverbios 22, 4, la Biblia especifica 3 remuneraciones a la humildad. Mire que la humildad tiene precio, la humildad tiene premio, la humildad tiene recompensa. Ahora, cuando alguien dice, yo soy humilde, ya no es humilde. Tremendo. Es que yo sí soy humilde, ya no soy humilde. Porque la humildad es una acción, la humildad es un fruto, la humildad es un resultado. Y la humildad solamente viene cuando estamos delante de Dios. Dios no nos llama a humillarnos, porque hay otra parte de la humildad. Hay gente que se humilla con personas. Levanta la cabeza. Las personas no son tu Dios. Las personas no son los que te controlan. Y a veces cometemos ese error ante las personas. Por buscar un favor, por buscar como algo. No. Dios nos manda a humillarnos delante del Señor. ¿Se acuerda que dice Pedro también? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y la verdadera humildad viene cuando estamos en el trono y eso se refleja. Por eso decía ahorita, el sufrimiento, las circunstancias, las adversidades nos van formando y nos van agachando y nos van como bajando un poquito para poder entender a la persona. O si Dios no lo hace, seguimos así, con el moño parado, y es peor porque en cualquier momento se arranca ese moño. Por eso, mis amados, mire la recompensa de la humildad. ¡Wow! ¡Qué privilegio! En el mundo, el éxito, eso es lo que busca el ser humano en la tierra. ¡Qué tremendo! Riqueza, no busca el ser humano. Honra, el reconocimiento, fama y vida. Que tenga salud, vida para poder disfrutar de todo. ¿Sí ves? Eso es lo que busca el ser humano. Pero el ser humano lo busca de manera natural, con sus esfuerzos propios, muchas veces haciendo cosas. Por eso las guerras, por eso las violencias, todo eso es para buscar eso sin Dios. Pero qué lindo que lo podemos alcanzar en Dios. Nosotros podemos tener riquezas. El justo, dice el Salmo 128, riquezas, honra y vida, dice que riquezas, bienes ahí en la casa del Señor, bienes. Pero entonces, aquí dice riquezas, honra y vida. Cuando usted se mete con Dios y usted es humilde y no mira a la gente ni trata de defenderse, sino deja que Dios lo haga, entonces va a llegar eso. Va a llegar riquezas. Y las riquezas en Dios no solamente casa, carro y beca. La riqueza en Dios es tener paz. La riqueza en Dios es tener gozo. La riqueza en Dios es tener amor, seguridad, protección, vida. Qué privilegio. Incluye, obvio, porque viene que uno tener alegría. ¿Cómo va a tener uno gozo si no hay recursos ni para comer? ¿Será que eso trae gozo? No. Pero eso es riqueza, tener gozo y tener recursos. ¿Sí ves? Es completo. Las cosas de Dios son completas. Completas para disfrutar. Bueno, entonces, esas 3 remuneraciones de la humildad y el temor de Dios son las riquezas, honra y vida. Jamás estas cosas deben ser el objeto nuestro. Es el resultado de una promesa. Cuando somos humildes en Dios, cuando nos humillamos en Dios.
Por eso el mismo Señor Jesús lo dijo en Lucas 14:11. Dice, el que se humilla, ¿será qué? El que se humilla será enaltecido, será exaltado. Otra, si ve que hay recompensa al que se humilla. Por eso los hombres de Dios andaban bien con Dios, a pesar de los sufrimientos. Por eso, mis amados, el fariseo y el publicano también lo vemos en esa parábola. El fariseo orgulloso y miraba al otro, dice, yo no soy como ese, yo sí diezmo, y hablaban en voz alta, yo sí oro, yo sí busco a Dios. Y dice la palabra que el fariseo para allá arrinconado, Señor, yo no soy digno ni siquiera que me escuches a mí. El único que me puedes ayudar eres tú, no tengo a nadie más. Aquí estoy, Señor. ¿Y qué dice la palabra? Dice que él fue justificado. Tremendo, el publicano, el indigno, el miserable, el que nadie daba por él, fue justificado. Él fue exaltado. Tremendo. Él fue exaltado. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, ahora sí, sigamos con nuestro tema, el versículo 6. Pero el primer punto que vamos a ver hoy es, hablando de Jesús, que no se aferró a lo suyo. No, ¿se acuerda que ese versículo 5, el versículo 6, siendo en forma de Dios? ¡Wow! No estimó de qué aferrarse. Muchos se aferran a sus títulos, a sus habilidades. Es que yo soy médico internista y no sé qué, y se aferran a sus títulos. Otros se aferran a sus posesiones. Otros se aferran a su familia, a tantas cosas. Pero Jesús nos da el ejemplo supremo que dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¡Wow! Ni siquiera nosotros somos igual a Dios. Él ni siquiera tuvo en cuenta eso como cosa que aferrarse. Pablo dijo algo muy importante. Pablo, el teólogo por excelencia, estudió en la mejor escuela de Gamaliel por años. Él mismo lo dijo, soy más fariseo que todos ustedes. Yo conozco la ley más que todos ustedes. Pero dijo, todo lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Tampoco se aferró a sus habilidades, a sus conocimientos. ¡Wow! Mis amados, ahorita cuando me pidieron a mí los títulos para poder presentarme en la conferencia ahorita, gracias a Dios, mire, aquí tengo títulos. ¡Wow! Yo hice tantas cosas, pero los tengo guardados. Porque Dios me enseñó hace mucho tiempo que no son los títulos lo que verdaderamente hace un hombre de Dios. Lo que hace un hombre de Dios es estar con Él. Lo que nos genera autoridad de Dios es estar con Él, andar con Él, vivir con Él, a pesar de lo que somos. Pablo principia aquí la frase diciendo, el cual siendo en forma de Dios. Mis amados, es la preexistencia de Cristo, siendo en forma de Dios. Juan 1.1 lo resalta también. Juan 1.1 empieza también diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Pero resalta al final de ese versículo, y el verbo era Dios. ¡Wow! Punto. El que no quiera creerlo, cree que no. No, pero es que ¿cómo puede ser Dios? Y empieza la gente a argumentar. Igual que Génesis 1.2. Y creó Dios los cielos y la tierra, punto. No, pero es que eso vino de no sé cuándo y vino de todo el mundo tratando de argumentar. Fue Dios que lo creó. Igual acá, Jesús era Dios. Y el ser Dios, mis amados, como dice Juan, ahí mismo Juan 1.14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Bueno, entonces Jesús existía antes de su nacimiento en Belén.
Durante su ministerio aquí en la tierra reflejó esa gran verdad. Miremos Juan 8:50. Mire lo que reflejaba Jesús. Él mismo lo resaltaba constantemente. Ahorita empezamos Navidad y vemos el muñequito que ponen en el pesebre y bueno, todo esto. Y a Jesús. Algunos lo ponen bien vestido, otros lo ponen desnudito. Porque es que Jesús nació pobre. Pero ¿qué sucede? Ese evento magno es que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Mis amados, el niño Dios no trae regalos. Si miramos al niño Dios como Jesús, no trae regalos, Él trae salvación. Fue lo que trajo, el regalo magno para el ser humano. Y ojalá podamos aprovechar a las familias. Hay un regalo mayor por el cual el Señor, más que esa blusa, más que esa camisa, más que esos zapatos, más que esos tenis, más que ese reloj, más que cualquier regalo, Jesús nos dio la salvación. Qué privilegio. Por eso Jesús dijo, yo no busco mi gloria. Hay quien lo busca y juzga y está hablando del Padre. ¿Qué actitud de Jesús? En 17:5, cuando estaba orando al Señor que se iba a partir, le dice, estaba el Padre, levanta sus ojos delante de los apóstoles y empieza a hacer una oración en su altavoz y empieza, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Él está resaltando quién era. ¿Te acuerdan los yo soy de Jesús? Ese gran yo soy. El Evangelio de Juan nombra 7 gran yo soy de Jesús. ¿Cierto? Yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy la resurrección en la vida, yo soy la verdad, yo soy el camino, etcétera, etcétera. Los 7 yo soy de Jesús, pero todo se refiere a Éxodo 13, 14 y 15. Él es el gran yo soy. Mire que ya estaba en el Antiguo Testamento, cuando Dios se le presentó a Moisés y le dice, Moisés le dice, y respondió Dios a Moisés, dice, yo soy el que soy. Porque Moisés dice, bueno, y yo voy a Egipto y a quién digo que me mandó, ¿qué Dios? ¿Quién me mandó? Dígale, yo soy el que soy, me mandó. Yo soy el que soy, me envió a vosotros. Ese gran yo soy, el eterno presente, significa el eterno presente, que esa letra no se puede traducir. Por eso los judíos lo traducen, no nombran cuando habla. Por eso es que hay algunas traducciones griegas o hebreas o arameas cambian las vocales, porque eso no tenía vocal. Se llama pentategramatón. Casi que esa palabra. Eso, ¿cómo? Eso, tetragramatón, tetragramatrón. Eso. Esa palabra no se podía traducir exactamente, porque habla de la grandeza, la gloria, el poder de Dios, la soberanía. Algunos lo traducen, versiones traducen como Señor, otros como Jehová y otros como Yahvé. Ahí viene la traducción del gran yo soy. Yahvé, que hiciera la traducción más, así, como, más real. Entonces, por eso es que ese nombre Jehová fue para poder interpretarlo más que todo, pero no es de Dios, no es Dios como tal, pero se traduce para entender a quién se refiere. Por eso los testigos de Jehová, ahí sí que peor porque ni siquiera ese nombre, los testigos de Jehová. Bueno, entonces, mis amados, la palabra aquí define algo más que una semejanza. Exterioriza la realidad de la esencia o ser de Dios. En otras palabras, antes de que existieran todo, Jesús ya tenía la forma de Dios. No es una simple manifestación de Dios, sino que Él era Dios. Él es Dios, Jesús es Dios. Mire lo que escribió Pablo en 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo?
que por amor a nosotros se hizo pobre. Wow, por amor a nosotros se hizo pobre. ¿Cuándo se hizo pobre? En Navidad, cuando nació, se hizo pobre. Aleluya. Siendo que el rey, se hizo el siervo siendo el rey, siendo rico, porque Él es el Señor de todo. Acuérdate que Él es el Señor de toda la creación, siendo rico para que vosotros en su pobreza, o sea, cuando Jesús hizo pobre, nosotros seamos enriquecidos, tengamos todas las riquezas celestiales. Seamos enriquecidos, sí, otra vez la palabra riqueza. O sea que el cristiano, por su naturaleza, ya no es pobre. El problema es que nosotros pensamos en mentalidad de ¿cómo se llama? De extractos sociales. No, la iglesia no es de extractos sociales. En la iglesia no hay estrato 1 ni estrato 7, no existe. Somos ricos por la gracia de Dios. Somos enriquecidos. Por eso el cristiano de Cristo, el discípulo de Cristo es enriquecido. No es pobre. No es pobre porque Jesús ya se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Qué valor, qué privilegio, qué gloria, qué honra del Señor nos ha hecho a nosotros. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu actitud? El problema que tenemos es que nuestros enemigos nos quieren destruir. Entonces pone y nos niega o nos tergiversa esas verdades para que nosotros andemos sufriendo, nos sintamos miserables, nos sintamos pobres. Y ninguno de nosotros lo somos. Aquí estamos en pie por la gracia y la misericordia del Señor. Aleluya. Por eso Él no consideró la manifestación exterior de su divinidad como tesoro que debía retener. Él no retuvo eso. Al hacerse hombre se despojó, o al hacerse pobre, se despojó a sí mismo de la apariencia externa de la deidad, mientras que retenía los atributos que le pertenecían como Dios. Él los retuvo. Por eso la palabra igual aquí se usa, es como, traduzcamos nada más, que dice que existía en una manera igual a Dios. Por eso estamos hablando del versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aleluya. El Señor Jesucristo conservó y manifestó esa divinidad durante los años que vivió aquí en la tierra, porque Él fue plena, absolutamente 100% Dios y plena y absolutamente 100% hombre. Él sí tuvo las dos naturalezas. Lo que pasa es que reprimió la divina para poder manifestar y entendernos la naturaleza humana. Nosotros no tenemos dos naturalezas, participamos de la naturaleza divina, que es diferente. Pero por eso es que todavía nos controla esta carnecita, todavía nos controla. Por eso, mis amados, los nombres de Jesús, su asociación con el Padre, como Él habla tanto con el Padre y con el Espíritu Santo, sus atributos y todas sus obras prueban que Él es Dios. Su comunión con el Padre y todos los atributos que Él manifestó aquí en la tierra. ¿Se acuerda que resucitó a quién? A Lázaro. Él lo resucitó. Es un atributo divino. ¿Para qué lo hacía? Para que todos los pecadores y para que todos los incrédulos creyeran. Y aún así estos fariseos religiosos no creían. Bueno, segundo aspecto, dice versículo 7, la primera parte, se despojó a sí mismo. Versículo 7, la primera parte, sino que se despojó a sí mismo. Despojó a sí mismo. Es imposible dejar a un lado los atributos de la deidad y seguir siendo Dios. Pero como Jesús no puede cambiar, su esencia permanece, pues se lo impide el atributo de la inmutabilidad, que Él no cambia. Inmutabilidad del Señor. Si Jesús cambiara, entonces perdería ese atributo y dejaría de ser Dios. Que Dios es inmutable.
Por eso la esencia de Jesús está ahí. Aleluya, su deidad permaneció en él. Por ello, miremos Juan 10:30 y lo que dijo Jesús cuando él afirmó que él y el Padre eran uno en esencia. Dice, yo y mi Padre somos dos. Yo y mi Padre, está cada uno por su lado. Yo y mi Padre, ¿qué dice? Uno somos. Uno somos. Esa es la realidad. Esa es la esencia del Señor. Lo que hizo el Señor Jesús fue agregar algo a su ser para que entendamos por qué se hizo hombre. Él agregó algo a su ser en vez de quitárselo. En otras palabras, le añadió naturaleza humana con todas sus limitaciones, pero sin despojarse de ningún aspecto de su deidad. Ojo con eso. Él no se despojó de ningún aspecto de su deidad, pero él añadió a su ser, la naturaleza humana cuando nació el Señor. Fue un acto autoimpuesto, pues nadie lo obligó. ¿Quién irá por nosotros?, dice Isaías. Yo iré, dice el Señor. Fue un acto voluntario de amor. La única manera que había para rescatarnos. No había otra opción. Por lo tanto, Él tuvo que hacerlo. Fue agregar esta parte y se despojó. Por eso dice, se despojó a sí mismo. El versículo que leímos, versículo 7. Eso es como, bueno, hay un término teológico que se llama kenosis, pero no vamos a mirar eso. O sea, fue un acto impuesto, pues nadie lo obligó a venir a este mundo y morir en una cruz por los pecadores. Nadie lo obligó a él, nadie. Él se autodespojó, permitió que esa adición de su humanidad, sin quitar lo que él era, sin sustraer nada de su deidad, ni él tampoco quitó sus atributos. En otras palabras, hubo como un cambio de forma, pero no de ser. Hubo cambio de forma, pero no de ser divino. Por eso, todo Filipenses 2 nos deja esta posición de que Jesús, antes de la encarnación, era Dios. Pero vino la encarnación, vino el nacimiento y tomó condición humana, se hizo siervo, se hizo hombre para poder morir. Miremos el 2:7b, la segunda parte. Por eso dice la palabra que Él se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Ahora miremos la segunda parte, dice, tomando forma de ¿qué? Formando forma de siervo. Al tomar forma de siervo y se hizo humano. Jesús se hizo humano. Él era completamente Dios y era hombre en una sola persona. Por eso ese concepto que estoy diciendo aquí, muy general, porque de ahí vienen todos los conceptos religiosos. Doctrinas erradas también nacen de este contexto que estoy diciendo. Pero quiero dejar claro como la base de la importancia doctrinal de Jesús. Y el propósito de la reencarnación, o el propósito del nacimiento, o el propósito de la Navidad. Mis amados, entonces tomó la forma del siervo. Él era completamente Dios y hombre en una sola persona. No se despojó de su deidad, sino de su gloria. Ojo con eso. Él se despojó de su gloria y se despojó de sus privilegios, no de su ser, lo que Él era. Si ahora sí entendemos, no fue de lo que su esencia como Dios. Él se despojó fue de su gloria, como dice. Se despojó a sí mismo, pero se despojó de su gloria y se despojó también de sus, beneficios que tenía ya, los privilegios celestiales. Y se hizo siervo, se encarnó para poder tomar la forma de siervo y de hombre entre los hombres. En otras palabras, para poder morir, tenía que hacerse hombre. Obvio. Morir. No fue que apareció como otras doctrinas, también dice que Él apareció místicamente para poder morir en la cruz. No, Él nació de una mujer, creció como un bebé, llamó la atención como Jaciel,
Él también gritaba. Y en reuniones, ¿usted cree que allá en las sinagogas, Jesús también por allá, ¡ay!, por allá gritando como un niño, un bebé? Y caminaba por allá y distraía a todo el mundo. Jesús tuvo que crecer para poder morir. Él vino no como nosotros. Él no vino a vivir, o sea, nosotros nacimos para vivir y reproducirnos y hacer algo aquí en la tierra y propósito y morir, ¿cierto? Pero Jesús no vino a eso. La meta de Jesús era morir. Él nació para morir, con un propósito. Para morir con un propósito. Aleluya. Podemos imaginar cómo fue descendiendo Jesús y eliminando las otras formas de seres que no puedan satisfacer el plan divino. Jesús no se hizo serafín, Jesús no se hizo querubín, Jesús no se hizo arcángel, Jesús no se hizo un ángel o alguien inferior a Dios, pero también superior a los seres humanos. ¿Sabe por qué no se hizo ni un ángel, ni un superángel, ni un serafín? Porque ninguna de esas formas podía llenar el requisito de morir en la cruz. Ninguna podía llenar el requisito de morir en la cruz. ¿Cómo moría en la cruz el arcángel Miguel? No podía. Tenía que hacerse hombre Jesús. Aleluya. Solo tomando forma de siervo pudo cumplir el plan diseñado desde la fundación del mundo. Ese es el Jesús al cual seguimos. Es el Jesús al cual tenemos que imitar. Se hizo siervo. Se hizo siervo. Mis amados, Dios tiene propósitos con nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se humilló a sí mismo. Cuando tú eres orgulloso, no estás siendo ejemplo de Jesús. Cuando tú enfocas las cosas a tu manera, no estás negando, no te estás negando a sí mismo como lo hizo Jesús. Dios nos puso aquí en la tierra con un propósito, a mostrar su gloria. Sigamos su ejemplo. Que lo que Dios nos dio, la vida misma, las cosas, las habilidades y todo lo que Él nos da, sea para su gloria, sea para su honra, no para humillar a otros. Dios sí quiere darnos muchas cosas y quiere que las disfrutemos. Riquezas, honra y vida, dice la palabra. Pero el propósito es para su gloria. Que podamos llevar el nombre del Señor en alto, como lo hizo Jesús. Llevó el nombre de su Padre en alto. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, aprendiendo. Siguiendo tu ejemplo de lo que tú eres, Señor. ¿Qué ejemplo nos has dado de humildad, de mansedumbre? Perdona nuestras relaciones. Perdónanos, Señor, porque a veces, Señor, somos controlados por las mismas circunstancias y reaccionamos negativamente y nos olvidamos quiénes somos. Llénanos con tu espíritu y ayúdanos a crecer en esa realidad contigo. Perdónanos, Señor, nuestras maldades, nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Y así como perdonamos a otros, hay personas que no soportamos tal vez, o hay personas que nos deprimen o que su actitud, Señor, nos marcan. Pero hoy las perdonamos porque seguimos tu ejemplo, Señor. Seguimos tu ejemplo.
Te miramos a ti y no a los seres humanos. Gracias por hacer de nosotros esos vasos, instrumentos, canales de bendición para muchos. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por este tiempo. El Señor continúe bendiciéndoles. Victoriosa semana.